La historia de amor de un deportista de élite, Jesús Roland, y de una guapísima soltera de oro de la realeza europea, la infanta Cristina, una dedicada deportista y olímpica abanderada en Seúl 88. Para ese entonces, ella tenía 23 años y él 20. A ella le encantaban los hombres dedicados a los deportes y a la competencia. Antes de conocer a Jesús Roland, ella había salido con Fernando León, un imponente regatista amigo del novio de su prima Alexia de Grecia, y Álvaro Bulto, un aventurero. Pero ambos eran ricos. Pero Jesús Roland era completamente diferente, era pobre. Ni tenía amigos aristocráticos, ni provenía de un gran linaje. Pero tenía un carisma único, fascinante, que atraía a cualquiera. La infanta Cristina y Jesús Roland se habían conocido en la residencia Blume, donde también vivía Iñaki Urdangarín, como otros tantos deportistas de élite que se entrenaban en Barcelona. La infanta tenía bastantes amigos en aquella residencia, sobre todo relacionados con el mundo de la vela. Así que era cuestión de tiempo que se fijaron en uno en especial. Un deportista muy simpático y atractivo y joven, del equipo olímpico de waterpolo. Cuentan que las juergas que protagonizaban entonces esos jóvenes, y sobradamente musculados, eran conocidos en toda Barcelona. No podían divertirse más. La relación entre la infanta Cristina y Jesús Roland fue, sin embargo, más que un divertimiento. La Casa Real llegó a tomárselo muy en serio y no veía con buenos ojos un compromiso oficial. Jesús, ingeniero agrónomo de formación, era la estrella más carismática del Dream Team de waterpolo español hasta la fecha. Su historial deportivo impresionante: medalla de plata en Barcelona 92, medalla de oro en Atlanta 96 y hasta oro en los mundiales de Fukuoka 2001, y precisamente en 2001 proclamado mejor portero del mundo de waterpolo. Cristina le conoció en su mejor momento, a su llegada a Barcelona en el 93 para incorporarse a su primer destino en la Caixa, donde él ya era medallista olímpico. Sin embargo, la química no funcionó como debiera, y esa relación que tanto gustaba a las revistas del corazón y que no gustaba para nada en la zarzuela, terminó en una entrañable amistad. Y terminaron siendo tan amigos que fue el propio Jesús Roland quien le presentó a Iñaki Urdangarín a la infanta, en una fiesta en la que coincidían siempre deportistas de élite, al más puro estilo Melrose Place. El flechazo sí fue total, y la infanta Cristina confesó en sus íntimas que estaba colada de amor por el rubio y alto jugador de balonmano. Así que para el año 97, cuando la infanta Cristina vivió un cuento romántico con Iñaki, Jesús Roland vivía la tragedia. Pero las sombras empezaron a rondar a Roland a comienzos del 2002. Debido a las lesiones, abandonó el deporte y por ende la disciplina. Y cuando dejó la competición, en ese momento la depresión lo agarró en una vieja afición de juventud: las sustancias y excesos. Sus problemas se agravaron cuando, estando como segundo entrenador del equipo Chiavari Nuoto en Italia, se separaba de su esposa Leticia, con la cual tenía una hija llamada Asia. Todo eso en 2002, así que sin trabajo, separado de su mujer, y esta le había prohibido ver a su hija. Todo eso se le juntó. Así que cuando llegaban aquellos momentos malos en la vida de Jesús Roland, intentó recurrir a Iñaki Urdangarín por las influencias que tenía y las ayudas que podía tener para recibir el tratamiento adecuado. Pero nunca hubo una respuesta. Nadie contestó a la llamada detrás de la puerta. Eso también lo había vislumbrado desde el mismo día que se había casado Iñaki con la infanta Cristina. No le invitaron a la boda, a pesar de que fue él quien se la presentó.
y él era amigo de ambos. De hecho, se había comprado el traje, pero no recibió nunca la invitación. Sin embargo, su madre, las madres como siempre, ella movió cielo y tierra para encontrar recursos para sacar a su hijo adelante. Y como eran una familia unida, todos trataron un día de ayudarlo. Así que el 11 de marzo del 2006, esa alma atormentada se iba de este mundo. Se había cegado su existencia para siempre. Y en su funeral asistieron ellos, los que nunca le contestaban el teléfono ni lo invitaron a su fiesta de bodas. Iñaki y la infanta Cristina. Se dice que Iñaki lloró. La conciencia le remordía ya que nunca le tomó el teléfono cuando él lo llamó. Y Cristina, con unos lentes negros que ocultaban las lágrimas que dejó caer. Y cómo no, si ella también se casó y no lo invitó, a pesar de que fue él quien le presentó a Iñaki. Así que Roland se llevó a la tumba el secreto de por qué terminó el noviazgo. Quizá porque sabía que no podía darle una vida sin sombra. Dio un paso atrás. Por amor o resignación, quizá también. Total, no fue por falta de amor, sino por exceso de obstáculos. Lo lograron los reyes, los asesores del deber. Así que hoy, décadas después, ya hoy la divorciada infanta Cristina se le puede ver correcta y elegante, inquebrantable, pero hay quienes aseguran que cada vez que ve el mar, piensa en aquel nadador que la quiso como era, no como debía ser. Porque algunos amores no fracasan, sino simplemente que se apagan o los apagan. Cuando el 11 de marzo del 2006 se iba de este mundo Jesús Roland, la agencia F de Noticias y los principales medios de comunicación informaban que las causas de su partida fue de manera aséptica. Se afirmaba que sus restos sin vida se habían encontrado en un balneario de La Garriga, donde recibía tratamiento desde hace unos meses, pero no se daban más pormenores. El medallista olímpico de waterpolo, Barcelona 92 plata y oro en Atlanta 96 y campeón del mundo en Perth 98 y Fukuoka 2001, se había extinguido su existencia. Jesús siempre fue un personaje paradigmático. Jesús Roland era competitivo desde el mismo momento en el que tuvo que abandonar a su familia porque le habían dado una beca con 18 años para irse a jugar en Cataluña. Allá estaba más desarrollado el deporte y a partir de ahí se volvió un hombre competitivo hasta el punto de que vivía por y para el waterpolo. El principal problema que muchas veces tuvieron los deportistas de élite era estar lejos de sus familias. En lo deportivo fui muy exitoso, pero en lo personal había muchas sombras. Era un tipo generoso que incluso le regaló a una mujer de la limpieza una pista de carritos para su hijo. En otra ocasión le regaló un coche a un compañero de trabajo y él se iba en tren. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Earning Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Pudo ser solo una anécdota incómoda, pero terminó siendo una tragedia que muchos prefieren no recordar. En los pasillos del deporte español y en los pasillos del Palacio de la Zarzuela se cruzaron tres nombres. Una infanta de España llamada Cristina, un deportista de élite llamado Iñaki
y un exnovio llamado Jesús Roland, y campeón del mundo en waterpolo. Precisamente este naufragó sin querer, o fue el testigo silencioso de una historia de traición y abandono. A comienzos de los 90, Jesús Roland y la infanta Cristina se habían hecho novios. Se habían conocido en Blume, unas residencias de alto nivel para deportistas, ubicada en Madrid. 180 habitaciones individuales completamente equipadas y hasta un hospital. Allá comenzaría su historia de la infanta y el waterpolista. Pero para comienzos de los 90, ese amor era polémico, improbable, lleno de titulares y de murmullos. Cuando anunciaron entre sus amigos su romance, inmediatamente la Casa Real de España hizo todo lo imposible para que ese amor terminara cuanto antes. Era imposible, dos mundos distintos. Él, un plebeyo y pobre que se había ido de su casa a los 18 y que vivía del salario que le brindaba el gobierno como deportista. Y ella, una infanta de España. Pero el problema era que él tenía sus propios excesos, amante de los excesos, la adrenalina y una vida sin reglas. Pero cuando estaban enamorados, el mundo entero desaparecía. Él era menor que ella 3 años y le daba ese aire de frescura que soplaba en esa rancia y vieja monarquía a la que pertenecía ella. Pero ya las alarmas estaban encendidas. Descontrolado y titulares indeseados, no encajaba en la vitrina perfecta. Una vez cogió un coche de los escoltas de la infanta y se lo llevó a hacer piruetas. Eso no fue de buen agrado ni gusto para Juan Carlos de España ni para doña Sofía. ¿Qué quieres? Tienes 2 caminos: ser una real o seguir el amor, uno de mármol y otro de fuego. Lamentablemente los excesos y las adicciones pudieron más que ese deseo de ella de que se recuperaba porque lo amaba. El tiempo pareció querer cambiar y él lo intentó, pero las recaídas llegaron, las noches largas y las promesas rotas. Se perdía por meses y luego regresaba, y ella seguía ahí esperando, apostando a un amor al que todos querían enterrar. En Atlanta 96 se volvieron a encontrar Jesús Rolón y la infanta Cristina. Allí estaba también una estrella del balonmano en ciernes. Se trataba de Iñaki Urdangarín, un tipo alto y rubio y claro. Roland, como siempre carismático, le presentó su amigo a la infanta Cristina y esta quedó inmediatamente flechada. Un año después anunciaban su boda en el 97. Aquel año y en aquella boda no se vio lo que no se dijo. Aquel hombre que nos presentó, Jesús Roland, exnovio de ella y amigo de él, entre comillas, que los unió pensando en la felicidad de ambos, no se le permitió ni sentarse entre los invitados, porque ni siquiera fue invitado. Dicen que ésta se había comprado un traje nuevo, pero él siempre alegre, sin amargura, con sincero deseo de acompañar ese momento, pero nunca llegó la invitación. Fue el primer portazo discreto que le hicieron, pero hiriente. Años después el deportista, ya marido de la infanta, comenzó a desmoronarse. Los excesos que lo rondaban desde antes de su boda se intensificaron. Lo perdía todo, el rumbo, la salud y también la esperanza. En medio de esa oscuridad pensó que alguien que conocía su historia desde el inicio, alguien que consideraba un amigo, un cómplice silencioso, marcó el número varias veces, pero Iñaki nunca le dio respuesta. Siempre estaba ocupado en reuniones. Pidió ayuda, suplicó ser internado en un centro de reposo. No pedía lujos, pedía salvación, ayuda. Pero el teléfono nunca sonó del otro lado. No hubo manos tendidas, no hubo redención.
solo silencio. Y entonces llegó lo inevitable, la partida. No una partida épica, sino una partida dolorosa en la soledad. Una caída más, la última. Y en sus exequias, irónicamente aparecieron todos, con corbaticas negras, con gafitas oscuras y con brazos tensos. La infanta lloró, su marido también, Iñaki. Lloraron como se llora un viejo amigo a un ser querido, pero hubo quien lo notó. Aquellas lágrimas, algunos dijeron que fue de hipocresía. Que si por qué servía el llanto, si no se dio la mano cuando se necesitaba. El hombre que los presentó, el mismo que fue ignorado, nunca reconoció públicamente su silencio. Y la pareja real jamás mencionó las llamadas no contestadas. La historia quedó reducida a una foto, a un epitafio breve. Pero para quienes conocieron la verdad, lo que más les dolió no fue cómo pereció Jesús Roldán, sino cómo fingieron. O quizá la conciencia no los dejó en paz, porque cuando él los necesitó, nunca lo quisieron ayudar. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.